El Grupo 64 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de ISAE Universidad, sede de David, presenta su proyecto de labor social, el teletrabajo como una nueva alternativa de la relación obrero-patronal en Panamá. Bien, le agradecemos por esta oportunidad a los estudiantes que están haciendo su investigación sobre un tema laboral que quizás para nuestro país es algo novedoso, pero que además se ha adelantado, se ha acelerado por la situación del COVID. Se trata sobre la ley 126 del 18 de febrero de 2020. Esta ley se presentó en la Asamblea como una de las condiciones que aspiraban los trabajadores, sobre todo el sector particular, pero que también puede ser aplicable al sector público. Cuando se da el tema de la proclamación de la pandemia a nivel mundial, se empezó a aplicar, pero en la aplicación faltaban algunos detalles súper importantes, como por ejemplo casos específicos que sería la reglamentación, porque era una ley general que no pensaba que se iba a aplicar tan rápido y de una manera tan general. Luego se presenta por el Ministerio de Trabajo en la Asamblea la solicitud de reglamentación. Esta reglamentación se aprueba el 16 de septiembre de 2020 a través del Decreto Ejecutivo 133. Bien, ¿cuál es el concepto general? Que las empresas puedan contratar o dentro del contrato hacer una adenda para que sus trabajadores, dependiendo de la actividad que se desarrolle, por las circunstancias que se puedan dar, que elaboren de manera parcial o de manera total o completa el servicio de teletrabajo. El teletrabajo es una forma muy conocida en otros países, sobre todo en los países de Europa, en países de Norteamérica, en otros países de América, pero Panamá, para nosotros tenemos que reconocer que es algo nuevo, que no estamos acostumbrados. Tanto así que nuestro código no lo establece. Nuestro código no lo establece, no le establece ninguna ley, no lo establece ningún reglamento, no lo establecen las convenciones colectivas, no lo establecen los reglamentos internos del trabajo. Entonces, ahora con esto, toda esta estructura laboral o jurídica de tipo laboral tiene que ser modificada, porque existe. Entonces, en base a eso se aprueba este reglamento a través de la ley 133 del 16 de septiembre de este año. Bien, el trabajador debe entrar en una situación de estar de acuerdo. Eso se está tratando, incluso el decreto ejecutivo establece de manera general algunas normas laborales. Pero en sí, de pronto esto va a requerir tal vez algún otro tipo de criterios, ¿no? Y esto de pronto en un momento dado pues será razón de algunas causales laborales de demanda, porque no tenemos experiencia en esto. O sea, todavía por lo menos casos legales que se han tramitado aquí por el tema de teletrabajo no se han dado. Se dice que en el caso de las privadas a veces abusan del trabajador. Eso no consta. El trabajador tiene que demostrarlo. Todo tema que tenga que ver con el teletrabajo, ¿no? Que pareciera que tiene que ver con un tema sencillo, no. Es algo que puede ser tareas muy específicas, tareas concretas, porque además el empleador puede supervisar, puede dar todas las instrucciones, tiene que dar todo el material necesario, toda la amplitud, toda la comodidad que en la residencia, sobre todo el domicilio del trabajador, se necesita, ¿no? Se necesita. Pero eso tiene que ser entonces, si un trabajador ya de planta, debe ser entonces una adenda que debe presentarse ante el Ministerio de Trabajo. Es un trabajo solo que se cambia la condición de laborar y sería a través de un criterio, a veces se hace también con mutuo acuerdo, que la persona quiera aceptar ese tipo de condiciones de trabajo, o también tiene que estar establecido porque él lo dice que debe ser aplicado. El teletrabajo puede ser en base a lo que establece el artículo 197 del Código de Trabajo, que habla de que debería estar implementándose lo que dice las convenciones colectivas, los reglamentos internos, pero también puede ser a través de la movilidad, del tema de, porque esta movilidad puede ser a través del mutuo acuerdo. Entonces, hay que ver eso. Así que de forma general, porque este es un tema bien interesante, este es un tema de debate, ¿no? Y es bueno debatirlo, ¿no? Porque hay criterios, o sea, salen buenos criterios, buenas opiniones y buenos resúmenes de cada persona. Y la verdad que esperemos pues que sea para el beneficio de ambos, del empleador como del trabajador. Muy buenos días, le agradezco al amigo Dani Miranda por esta oportunidad de dar un mensaje constructivo para la universidad donde yo me gradué también como abogado, ISAE,
y deseo manifestar en relación con lo que es el teletrabajo, según mi opinión y mi concepto. Voy a partir que yo no creo en teletrabajo. No es que no esté actualizado, todo lo contrario. Para uno hacer un teletrabajo no hay fiscalización, no hay una organización como nosotros tenemos que estar planteando en el sistema contable, porque yo tengo las dos profesiones, licenciado en contabilidad, licenciado en derecho, pero voy a la parte contable. Todo lo que nosotros presentamos a nuestros clientes necesitan siempre estar pidiendo opiniones para poder nosotros presentar los trabajos que nosotros vamos a enviar a cualquier sector bancario, comercial o según aquello que requieran de nuestro servicio. El teletrabajo para mí no es funcional. ¿Cómo funciona? Que todas las empresas se organizaran en cuanto a los criterios que yo tengo sobre las ventajas y desventajas. Para mi concepto, todas son desventajas. Por ejemplo, una persona que está haciendo su teletrabajo en su casa se la pasa barriendo, trapeando, cocinando, lavando, atendiendo a su familia, menos en lo que en realidad el empresario quiere, que es el rendimiento de la información contable que nosotros tenemos que presentar a nuestros clientes. El impacto que yo veo en el teletrabajo para mí no es funcional, lo reitero, porque realmente no hay una debida fiscalización, supervisión, no hay eso. Entonces para mí no es funcional. Así que muchas gracias por esta gran oportunidad y cualquier cosa me gustaría debatir cuando sea posible con algunas otras personas que tengan ideas contrarias a la mía. Muchas gracias. Muy buenos días, señores. En esta mañana me han invitado a que participe colaborándoles al grupo 64 de la Universidad ISAE, de la cual soy docente. Mi nombre es Nixia Guillermo, su servidora, y pues dentro de mi trayectoria me he desempeñado como docente, como acabo de señalar, y como abogada litigante. El tema que se me ha pedido en el que opine hoy es el tema del teletrabajo, que si bien es cierto ha tomado protagonismo con esta pandemia y el estado de emergencia que el Estado ha declarado a partir de marzo, pues el tema del teletrabajo, si bien no viene a ser la panacea, viene a ser un remedio temporal, del cual todavía tenemos que evaluar cuál va a ser el resultado. Así que la implementación del teletrabajo durante marzo, abril, mayo y lo que llevamos hasta octubre, pues ha venido a permitir que las empresas sigan operando y sobre todo que el objetivo del derecho laboral se cumpla, ¿sí? Que es la reivindicación del trabajador y que éste tenga una fuente de ingresos para sostenerse él y sostener a su familia. ¿Cuáles vienen a ser las ventajas y las desventajas del teletrabajo? Bueno, volvemos al punto. Hemos tenido la oportunidad como litigantes de evaluar las ventajas y las desventajas del teletrabajo en algunas personas que se nos han acercado, sobre todo pues personas que han sido pasadas del trabajo en una estructura o en una empresa al trabajo desde su casa, que viene a ser el teletrabajo. Sí, ese trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la empresa. Si les voy a señalar ventajas puntuales, iniciaría diciendo ¿a qué trabajador nos referimos? ¿Por qué? Porque no es igual el trabajador, por ejemplo, soltero y sin hijos, que el trabajador que tiene animales domésticos, tiene hijos, tiene familiares dentro de su casa. Es muy distinto. Y esa es una parte que he aprendido a clasificar y he visto que para el trabajador que no tiene este tipo de complicaciones, el teletrabajo resulta ventajoso. Uno, porque no gasta. Y sobre todo si labora en ciudades, hablemos de no provincias, hablemos de Panamá, donde te tomas 3-4 horas para llegar a tu trabajo, eso es tiempo y eso es combustible, además de gasto de comida, ¿sí? Entonces, las ventajas para una persona de este tipo, definitivamente que son
pues importantes. Otra ventaja pues vendría a ser la comodidad de tu casa. Si tú tienes una casa habilitada, si tú tienes una casa con las comodidades, pues el teletrabajo resulta, ya no te tienes que levantar 3 horas, 2 horas antes, te levantas 15 minutos antes, te arreglas y te sientas frente al computador. Allí estamos destacando ventajas, ¿sí? Y dependiendo de quién se trate. ¿Y qué decir de las mujeres? Aquí estaríamos ampliándonos demasiado y no es la idea. Ahora, desventajas. Considera yo es el sedentarismo. El sedentarismo visto ¿desde qué punto? Desde el punto que tú tienes que estar sentado. Tengo clientes que se me han acercado y han tenido que contratar masajistas o estas personas quiroprácticos, porque el hecho de estar sentado 8 horas es bien difícil. Señores, ahorita todo el mundo tiene el tiempo de la cuarentena y la cuarentena implica que usted va a estar en su casa. Usted probablemente no va a tener los síntomas del COVID, pero si usted tiene los síntomas del COVID y usted está en su casa, es muy probable que la empresa le va a decir que trabaje, porque usted está en su casa. Entonces, esa parte considero que sí vulneraría los derechos, porque recordemos que durante ese tiempo se deben suspender los efectos del contrato. Por tanto, no debería un trabajador estar obligado a trabajar, y sé que sí se está haciendo. Así que ojo con eso. Aquí, con el tiempo nos daremos cuenta si el teletrabajo viene a ser la panacea de todo lo que ha surgido con el estado de emergencia producto de la pandemia. Solo el tiempo nos dirá. Hasta el momento, dentro de lo que es mi experiencia, no he conocido que haya llegado algún proceso a los entes jurisdiccionales con relación a vulneración por el teletrabajo, pero sé que van a surgir, y de allí entonces va a ir la jurisprudencia o van a ir los criterios marcando pues cuál va a ser el norte con relación a este tema de la pandemia. Muchísimas gracias y espero que la información transmitida sea de utilidad. Buenos días, estudiantes de ISAE. Aquí para ayudarlos con la opinión de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí rápidamente con el tema de teletrabajo. Nosotros pues tuvimos una última reunión con la señora ministra de Trabajo, Doris Zapata, donde nos vino a presentar el tema del teletrabajo. Lastimosamente la Cámara tuvo muy poco que ver, le hubiera gustado involucrarse un poco más en opinión. Sin embargo, en nuestra opinión, el teletrabajo es una innovación en la cual ya nosotros nos hemos estado quedando atrasados. En otras partes del mundo ya eso se da para ayudar en algunos temas administrativos más que nada, y poder dar un beneficio grande, que es la reducción del costo del transporte de tu casa al trabajo, y de esa manera puedes pues estar más tiempo en áreas que son más sociales para ti, que son más importantes para ti como persona. Eso genera pues esta gran ventaja. Las desventajas que nosotros hemos visto sobre el tema, bueno, otra ventaja que queda todavía por rápidamente indicarles, es que hay un beneficio porque la parte que tú utilices y la situación que tú generes de gasto ahí, pues eso te lo va a pagar el empresario, la empresa. Las desventajas pues es que muchas veces causan problemas sociales precisamente por eso, porque el ser humano es una persona eminentemente social y debe socializarse, y mucha relación con la familia debe balancearse un poco. Ahí sentimos que hay un desbalance. En el otro aspecto hay problemas lumbares que se han dado ya comprobados en otros países, dolores de espalda, dolores también de la vista. En otros países se han dado rápidamente estas situaciones y han tenido que enfrentarlas. Y la situación que nosotros vemos todavía con mucha preocupación es que los costos para el empresario se van a mantener. ¿Y cómo se reduce? Ya que si tienes que llevar una persona a todo ese lugar, el mantenimiento y la electricidad, el agua y todo lo demás se sigue manteniendo. Eso no se corrigió. Mi nombre es Jaime Caballero, soy dirigente de Suntra con 22 años de pertenecer a esta organización. Desempeño en este momento el cargo de secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales de nuestro sindicato Suntrax. En relación a su pregunta de cuál es nuestro criterio o opinión sobre el teletrabajo que ha sido regulado en Gaceta Oficial ya
con la ley número 126. Pues esto es un tema que no es nuevo, desde hace muchos años se ha estado viendo el tema del teletrabajo en experiencias de otros países. Tiene muy pocas cosas positivas para el trabajador, porque desde nuestro punto de vista es más lo negativo, y muy beneficioso para el empleador. Primero porque el empleador ahorra muchos costos operativos, desde el tema de la limpieza, gasto de electricidad y otras cosas. Y si yo pudiese tal vez mencionar una de las cosas positivas desde mi punto de vista para el trabajador, es que tal vez se ahorra el tiempo de traslado de su hogar hacia su trabajo que era habitual, el costo del combustible, etcétera, pero está trasladando el estrés del trabajo a su casa, a la intimidad de su casa, y eso es algo que cambia la dinámica social del trabajo, y eso es algo que en un futuro muy cercano se van a estar dando situaciones graves para la psiquis, para el tema psicológico de los trabajadores. Hay que entender que los trabajadores no tienen un área especial en su casa, no todos lo tienen, algunos lo podrán tener, muy escasos, pero la mayoría en la intimidad de su casa no cuenta con recursos para desarrollar esta actividad. Entonces estás pues llevando al patrón allí, al hogar tuyo, con todo lo que eso conlleva. Entonces además hay estudios que han demostrado que empieza a darse una carga, te ahorras por un lado, pero empiezas a tener una carga adicional en otras tareas. Si bien es cierto, la ley 126 dice que prácticamente lo que está en el Código de Trabajo se traslada mediante esta ley, valga la redundancia, en el contrato de trabajo para el trabajador, hay un temor justificado, porque en la práctica se da que modifican la relación de trabajo con las obligaciones que conlleva pago de seguro social, prestaciones, etcétera, a una relación de servicio profesional. Y con la figura del servicio profesional evaden todas estas obligaciones que hoy en un contrato normal tendría este trabajador. Y es tan fácil doblegar a un trabajador porque primero de nada estamos en una situación muy especial con la pandemia, que además ha acelerado el proceso de implementación del teletrabajo de mala manera, y el trabajador se ve obligado a aceptar esas condiciones. Entonces, esto es parte de toda una dinámica que vamos a estar estudiando aquí en nuestro país a lo largo de los próximos años. No nos negamos a acceder a la tecnología y los cambios que eso conlleva, pero en la práctica realmente el teletrabajo tiene más cosas negativas que positivas para la clase trabajadora. Hay que entender que, por ejemplo, en el campo de la construcción esto no se da, o por lo menos en la parte operativa, porque tal vez en la parte administrativa de las empresas que se podrá dar, no así en el campo del trabajo, porque es un trabajo que requiere la presencia física del trabajador en el área, pero en otras actividades sin duda que esto se va a implementar, ya se está implementando, y por supuesto que las empresas van a utilizar esta metodología para ahorrar costos y además para presionar ya la difícil situación de muchos trabajadores. Buenas noches, doctora Sandra. Es un placer para nosotros tenerla como invitada o como referencia para recabar un poquito de información. Nos gustaría saber cuál es su punto de vista sobre el desarrollo de la relación obrero-patronal que se ha dado a raíz de esta nueva modalidad que es el teletrabajo, que se ha intensificado con lo que es la pandemia COVID-19 para respetar el distanciamiento físico, pero mantener lo que son las operaciones económicas. Bien, muy buenas noches. La verdad que la pregunta está muy interesante. No hay duda que en el mundo entero ha habido cambios drásticos en esa relación obrero-patronal, pero sobre todo en lo que es la cultura panameña, donde estábamos acostumbrados a ir cada día al lugar de trabajo y desarrollar allí nuestras funciones. Esto del teletrabajo prácticamente nos ha tomado desprevenidos, no estábamos acostumbrados a esta forma de trabajo desde casa. Pero bueno, la Asamblea ya ha aprobado esta ley del teletrabajo y es una oportunidad de continuar activos laboralmente y evitar el contagio.
Así que es natural que haya ciertas dificultades, cierto estrés, tanto por parte de los colaboradores como de los jefes o del empleador, y esa relación obrero-patronal cambia drásticamente su forma, sus características, producto de las condiciones en las que se está trabajando, en medio de una crisis que por sí sola ya ocasiona estrés. Pero lo cierto es que ambas partes, tanto los obreros como los patrones, tienen que comprender que son circunstancias diferentes, y es obvio que esta ley le da la oportunidad de continuar con sus operaciones, ahora desde casa, pero también genera una serie de cambios sustanciales, no solamente en la productividad, no solamente en el rendimiento del colaborador, sino también ahora tienen que generar una serie de informes porque de una u otra forma tiene que demostrar su productividad. Y esto es natural que provoque cierto estrés. Por su parte, el colaborador puede pensar que ahora desde casa trabaja más, porque tiene que estar disponible en cualquier momento que le solicite la empresa. Se tiende a pensar que quien trabaja desde casa trabaja menos y se tiende a menospreciar la productividad del colaborador. Pero lo cierto es que ambas partes tienen que comprender que son situaciones distintas, pero hay que tener también las normas claras, las reglas claras. Por su parte, el empleador tiene que establecer cuáles son las funciones que debe desarrollar el colaborador desde su casa, qué tipo de informe debe enviar, y cuanto más claras estén las cosas, mucho mejor para que esa relación sea lo más amena posible, lo más agradable, en un clima, un ambiente laboral que sea productivo y eficiente. Bueno, muy interesante la pregunta. En realidad siento que esto también en la educación ha generado estrés, así como en las empresas, en los negocios, puesto que ese salto drástico que hemos tenido que dar de la presencialidad a la virtualidad exige una serie de cambios sustanciales, sobre todo en lo que es el uso de la tecnología, para lo cual muchos docentes no estábamos preparados. Si bien hemos tenido algunas experiencias en la virtualidad, es muy distinto a tener uno que otro curso, una que otra actividad con el uso de la tecnología y a distancia, a tener que enfrentar todo el proceso de manera virtual. O sea, ha sido un salto drástico y de una velocidad que no estábamos preparados. Entonces, lo cierto es que en medio de todas las dificultades, tanto docentes como estudiantes, administrativos y las mismas autoridades, pues de una u otra forma estamos dando esa milla extra, tratando de que el proceso avance, y la prueba de ello es que no se ha detenido. O sea, terminamos recientemente el primer semestre con bastante nivel de satisfacción, tanto por parte de estudiantes como docentes, y estamos avanzando en un segundo semestre completamente virtual. Es obvio que hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que mejorar, pero la idea es que sobre la marcha se vaya detectando qué cosas funcionan, qué cosas no están funcionando, e ir implementando las mejoras que corresponden. Pero esa parte legal es sustancial, es crucial e importante, porque en el caso de la universidad, por ejemplo, seguimos trabajando con un sistema de evaluación que corresponde a la presencialidad, que ya requiere ajustes, pero el estatuto prácticamente nos encasilla en una forma de evaluación, hasta con porcentajes y todo eso, y eso hay que ir modificándolo porque en la virtualidad se requiere otro tipo de estrategia, otro tipo de consignas de aprendizaje y de evaluación. Entonces hay que ir haciendo los ajustes correspondientes. Por otro lado está lo que es la libertad de cátedra. Cuando se nos exigen una serie de informes en donde tenemos que colocar hasta el código de la asignatura, o sea, es como de abrirle la puerta del aula de clase a que cualquier supervisor puede entrar y verificar lo que hacemos, eso de una u otra forma puede violentar lo que es la libertad de cátedra que está especificada en el estatuto. Entonces hay que prestarle atención también a esos detalles de cómo está el sistema actual de evaluación, la forma en la que planificamos, el mismo modelo educativo que ya fue aprobado, o sea, nosotros tenemos todo eso normado, pero hay que hacer ajustes para que se dé que podamos realmente ser pertinentes con lo que estamos haciendo en la virtualidad. Estamos viviendo en situaciones completamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados, a poner las reglas claras y a colaborar mutuamente, porque la idea aquí es que el proceso pueda avanzar de la mejor manera posible, buscar siempre la mejora continua, ir haciendo los ajustes. Hay mucho que aprender todavía, muchas cosas por mejorar, pero eso se puede ir ajustando sobre la marcha.
La idea es que ambos se complementen y que puedan colaborar efectivamente para que el proceso sea de calidad. Para ello se requiere, como usted dijo, de una actitud positiva. Cada una de las partes, tanto la parte obrero como la patronal, deben reconocer cuáles son las características que se requieren en este nuevo trabajo, este teletrabajo. En el caso de la universidad, el trabajo en la virtualidad genera una serie de cambios sustanciales en la forma de hacer las cosas. Entonces, en la medida en que las autoridades comprendan que el docente también requiere ciertas oportunidades de capacitación, de adaptación, y se le ofrezca un ambiente laboral adecuado para que él pueda ir haciendo los ajustes correspondientes a medida que las normas estén claras y que haya sobre todo ese respeto mutuo, el proceso irá avanzando y entre todos podemos ir implementando las mejoras que corresponden para no sacrificar la calidad de la educación, porque aquí el fin último es formar a profesionales que son los que van a construir el tipo de sociedad que queremos. Y con ese objetivo en mente, yo creo que ambas partes pueden trabajar de manera armónica, en plena colaboración, para que realmente aquí el beneficiado sea el estudiante que estamos formando. Así que se requiere mucha claridad en las reglas, respeto, armonía y trabajar colaborativamente. Hola, mi nombre es Ilka Miranda y hago teletrabajo para la empresa Nestlé. Ventaja que presenta el teletrabajo, pues eso depende de la industria y el tipo de trabajo para la cual te presentes. Yo hago un trabajo meramente administrativo, analítico, que utilizo las herramientas informáticas, la computadora, así que para mí tiene mucha ventaja estar en casa, más que desventajas. Dentro de los riesgos que tenemos es la conectividad al internet y el acceso a la luz eléctrica y a la infraestructura, tener la ergonomía para trabajar. Pero dentro de las ventajas tenemos el manejo de nuestro horario, cuidado, más calidad de vida, porque en la capital pasamos muchas horas de tráfico y riesgo de movernos de un lugar a otro. Así que dentro de mi área tengo más ventajas que desventajas, adecuando mi área de trabajo en casa, adecuando mi horario para que sea saludable, tanto para la empresa como para mí. Vuelvo y recalco que eso depende del tipo de industria, tipo de trabajo. Es mucho más difícil vender un carro, vender un producto físico a través de las redes sociales, que necesitas mucho del telemarketing, otras herramientas para llegar al consumidor, a hacer trabajos de análisis, de reportes, de supervisar ventas, de ver cómo van el análisis de los costos, de hacer contratos para que fábricas pongan sus pedidos. Todo depende en qué industria estés. Obviamente para el área que tenga que ver con alimentos, con fábricas que las personas tienen que ir físicamente, pues no veo otra alternativa porque el teletrabajo no se puede aplicar. Pero dentro de trabajos administrativos hay muchas más ventajas que desventajas. También hay maneras de supervisar que tu personal esté haciendo el trabajo, que esté siendo eficiente. Igual, te das cuenta cuando uno de tus colaboradores no está haciendo el uso correcto de sus horas de trabajo. Tiene que ser productivo en 8 horas. Muy por el contrario, dentro de mi grupo, todos han sido muy responsables, todos tienen acceso al internet, a todas las herramientas, a todo el intranet de la empresa. Creo que estamos mucho más comprometidos que antes, trabajamos mucho más que antes. Puede ser algo un poco negativo, sin embargo, la empresa trabaja mucho en que los seniors, los managers, los directores conserven y cuiden a su grupo que tienen delegado, para que haya un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.